Un cordial saludo para todos. Mi nombre es José Luis Vega García y en este video hablaré sobre mi trabajo final para la materia de Taller de Investigación 1 de la Licenciatura en Administración que curso en el Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya. El trabajo se titula Estrés laboral por COVID-19 en México. El estrés laboral es un tema ya bien conocido en nuestro país debido a los malos empleos, los sueldos bajos, los ambientes laborales pesados, y hoy nos encontramos ante un nuevo atenuante, la pandemia por el COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, se vivió incertidumbre de cara al futuro y conforme la situación fue empeorando, el estrés fue aumentando en los trabajadores. Los contagios se elevaron, se perdieron empleos, muchas empresas comenzaron a tambalear. Ante esto, el gobierno adoptó medidas para disminuir el impacto en las empresas y los trabajadores, pero no fue suficiente. Muchas familias se quedaron en la calle y los trabajadores tuvieron que buscar nuevas estrategias en medio de este gran problema que aún no termina. En el presente trabajo, mostraré la investigación acerca de las repercusiones que tiene la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19 en el ámbito laboral y las acciones que se llevan a cabo en las empresas para aminorar el impacto que ésta tiene. El 7 de enero de 2020, China notifica acerca de un nuevo virus encontrado en la provincia de Wuhan, llamado SARS-CoV-19, debido a una notificación de la Comisión Nacional de Salud Municipal de Wuhan sobre 27 casos de un tipo de neumonía desconocida, de los cuales 7 eran severos. El indicio que vinculaba a las personas en ese momento era un mercado en el cual se vendían pescados, mariscos e incluso animales vivos, cuya salubridad estaba en entredicho por las condiciones que el mercado presentaba. El virus avanzó y la primera muerte a causa de este nuevo virus se reportó el 11 de enero del 2020, mientras los contagios seguían en aumento y se vislumbraba una epidemia en China. El virus avanzó y las personas que reportaban haber sido infectados por el nuevo virus comenzaban a elevarse de una manera tan acelerada que para el mes de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia, derivada de que el nuevo virus había infectado ya una gran cantidad de países, entre ellos México, ante lo cual las alarmas se encendieron y el gobierno tuvo que implementar medidas para que los contagios no se incrementaran de una manera exponencial. Ante el creciente número de contagios, el gobierno mexicano comenzó a implementar medidas estrictas para intentar contener el avance del virus. Entre estas medidas se implementó la cancelación de actividades no esenciales, el cierre de espacios públicos y el cierre de negocios, que es lo que nos trae a la principal problemática de esta investigación. Por un lado, las medidas contribuían a preservar la salud, pero por el otro, el cierre de negocios generó un sinnúmero de despidos, debido a que muchas empresas y negocios no pudieron hacer de frente a la falta de producción y generación de ingresos para mantenerse en pie. De acuerdo con Reuters, el 51.2% padeció una baja en la demanda y un 28.8% sufrió escasez de insumos o productos. Pese a estas dificultades, el 94.1% de las empresas declararon no haber recibido ningún tipo de apoyo oficial. Ya estando en contexto y siguiendo con los pasos de esta investigación, este trabajo tiene como finalidad investigar la afectación que ha generado la pandemia por el nuevo COVID-19 dentro del entorno laboral y conocer una manera más concreta en cómo esta pandemia ha afectado a los negocios y las pequeñas empresas, y por consecuencia a los trabajadores. Algunas de las preguntas que me ayudaron a delimitar un poco más de la investigación son las que se presentan a continuación. La principal, claramente, es cómo ha afectado el COVID-19 a las empresas y a los trabajadores en México. Mi objetivo general con esta investigación es conocer cómo impacta la pandemia por COVID-19 en los trabajadores mexicanos y las medidas de prevención que tienen las empresas para poder seguir laborando en medio de este gran problema. De manera más específica, qué repercusión tiene la pandemia en el ámbito laboral
el nivel de estrés que genera el trabajador, la situación actual que se presenta no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y las repercusiones en los mismos a nivel físico y mental. Durante el desarrollo de mi investigación, me encontré con varios datos muy interesantes. Como ya les había mencionado, el COVID-19 vino a potencializar los niveles de estrés en los trabajadores en México, que ya de por sí eran altos. Para darnos una idea de ello, pongo como ejemplo un estudio realizado por el INSS en el 2018, el cual indica que el 75% de los trabajadores mexicanos se sentían fatigados a causa del estrés laboral. Entonces, con esto podemos imaginarnos el nivel de estrés que se está manejando a causa de la pandemia. Derivado de esta investigación se rescataron tres variables principales, de las cuales la primera son las condiciones laborales. Se han implementado medidas preventivas impuestas por el gobierno y hay una nueva manera y protocolos en los que las empresas se deben desarrollar. Estas nuevas situaciones o protocolos le generan al trabajador un estrés debido a que es algo nuevo para ellos. Entonces, al no estar acostumbrados y vivir ese proceso de adaptación, que es de una manera incómodo, les aumenta los niveles de estrés. La siguiente variable es la pérdida de empleo, que resulta ser un factor muy determinante dentro de los elevados niveles de estrés en los trabajadores, debido a que las acciones que el gobierno implementó obligó a las empresas a llevar a cabo reducciones de salarios y recorte de personal, lo cual afecta directamente al trabajador, ya que los dejó sin el sustento necesario para mantener a sus familias. Para darnos una idea, según datos del INEGI, más de 12 millones de trabajadores salieron de la fuerza de trabajo para el mes de abril, y de estos el 90% era de la economía informal, siendo el sector joven el más afectado por estos despidos, ya que, según esta investigación, el intervalo de edad de entre los 17 y 29 años de edad representó aproximadamente el 54% de los despidos en lo que va del año. Con esto nos podemos dar cuenta de la severidad de la situación y lo cual nos da pie a la siguiente variable, que son los factores psicológicos. Otra de las acciones que se implementaron dentro de las empresas fue el llamado home office. Esto, a lo cual los trabajadores no están acostumbrados, vino a aumentar aún más los niveles de estrés. Y para explicar un poco mejor, nos apoyamos en la investigación de Picón, Toledo y Navarro, la cual indica que la sobreestimulación a la que se puede estar expuesto produce una sobrecarga mental, dificultad para recordar, para pensar con claridad y para descansar, así como una menor percepción de felicidad. En conjunto, todos estos factores son demasiado estresantes para que una persona los tenga que sobrellevar. De esta manera se empezaron a reportar conductas incluso violentas dentro de los trabajadores en México al no saber sobrellevar esta situación. Todos estos factores en conjunto desafortunadamente desencadenan en una menor calidad de vida para el trabajador, y con lo cual esperamos que esta pandemia termine lo más pronto posible. Continuando con la investigación y su estructura, la metodología que se utilizó para esta investigación fue una de tipo cuantitativa, también del tipo exploratorio explicativa, ya que no se tenían antecedentes previos del tema de esta investigación, que es un hecho sin precedentes y que surgió de un virus desconocido hasta ahora. Los sujetos de estudio para esta investigación son primordialmente los trabajadores en nuestro país y la afectación que tuvieron debido a las repercusiones del COVID-19 en sus centros de trabajo. A continuación se presenta la matriz de congruencia, con la cual podemos organizar las etapas en nuestros procesos de investigación. Debido a la problemática identificada, se derivaron algunas hipótesis, también de las variables que se presentaron con anterioridad. La principal de ellas es que la pandemia actual por COVID-19 es la principal causa de estrés laboral en México actualmente. De igual manera, las condiciones laborales de los trabajadores es el principal causante del estrés laboral en las personas. El miedo y la incertidumbre de cara al futuro y el desarrollo de la pandemia por el COVID-19 representa un indicador preponderante
en la causa de estrés en los trabajadores. Aquí podemos ver un pequeño diagrama de la problemática y sus variables. El impacto del proyecto de estudio es un impacto social debido a la naturaleza misma de la investigación, ya que, como se ha mencionado, se está investigando la afectación que tuvo en los trabajadores y en las empresas. A continuación les presento mi cronograma y les muestro cómo es que fui estructurando mi investigación paso a paso para lograr un mejor resultado. Desde seleccionar el tema, definir el sujeto de estudio, analizar cómo iba a recopilar la información y de la misma manera enriquecerla para poder presentarla y explicarla, y también hacer uso de bases de datos, estadísticas y vaciar la información para que fuera un poco más entendible a lo que yo realmente quería explicar. Por último, presento las fuentes en las que me apoyé para poder realizar mi trabajo y espero de manera muy concreta que la pandemia por el coronavirus termine pronto, ya que las afectaciones al trabajo cada vez son mayores y podemos verlas más de cerca. Esto fue todo por mi parte. Les agradezco la atención que prestaron a mi video y les envío nuevamente un cordial saludo, así como la invitación a que sigamos las medidas necesarias para que salgamos pronto de esta pandemia. Hasta pronto.